Buenos días. El siguiente trabajo consiste en un control tolerante a fallas basado en una estrategia de control predictivo por estados finitos aplicado a máquinas síncronas de imanes permanentes. Los autores de este trabajo son Guillermo Catuoño, quien les habla, y Alexei Kisilev y Alexander Kuznetsov, que son de la Universidad de Friedberg, Alemania. Gastón Frías, del Laboratorio de Control Automático de la Universidad Nacional San Luis, Guillermo García, del Grupo de Electrónica Aplicada de la Universidad Nacional del Aeropuerto, y Roberto Leijold, de la Universidad de Magdeburg en Alemania. Bueno, la propuesta esta se basa en una estrategia tolerante a fallas basada en control predictivo por modelos de estados finitos aplicado a máquinas de imanes permanentes. La ventaja de esta estrategia es que se aplica a topologías 4 hilos, la cual consiste en conectar el centro de estrella de la máquina al punto, ya sea al punto medio de un banco de capacitores o a una cuarta pierna. Esa ventaja me permite que yo no tenga que reconfigurar la topología del convertidor una vez que ocurre una falla, y de esta manera se evitan transitorios y el uso de llaves adicionales. Para validar esta estrategia se realizaron resultados experimentales, los cuales nos muestran un buen desempeño del algoritmo. Bueno, comenzando por la descripción general del sistema. En este caso, la estrategia está aplicada a máquinas trabajando como generador, debido a que en nuestro laboratorio trabajamos con aplicaciones de energías renovables, pero también serviría para aplicaciones trabajando como motor, como en el caso de aplicaciones de vehículos eléctricos. En este caso vamos a tener un motor accionador que me va a hacer funcionar mi máquina como generador, la cual está conectada a mi inversor de 4 hilos. En este caso, la topología de 4 hilos que voy a usar es la que conecta el centro de estrella a un divisor capacitivo en el bus de corriente continua. Y luego, para realizar este control, necesitamos medir la posición de la máquina. Con esa posición vamos a calcular la fuerza electromotriz de la máquina, la cual nos va a permitir calcular con la referencia de torque mis corrientes de referencia, como ya lo vamos a ver más adelante. A partir de estas corrientes de referencia, yo puedo desarrollar mi estrategia tolerante a fallas, que consiste en comenzar viendo si tenemos fallas mediante un algoritmo de detección de fallas y luego aplicando el control predictivo basado en estados finitos. Ahora vamos a empezar a ver paso a paso todos los distintos bloques que componen esta estrategia. Arrancando con el modelo, un modelo clásico de máquinas y imanes permanentes, donde tenemos el voltaje en borne de la máquina igual a las corrientes por su resistencia más la variación de la corriente en el tiempo por su dictancia más la fuerza electromotriz. Vamos a considerar la corriente de neutro, ya que en este caso lo tenemos conectado y cumple un rol muy importante, principalmente cuando ocurre una falla. Otro parámetro importante en nuestra estrategia es la fuerza electromotriz, la cual es la variación del flujo con respecto al tiempo, que lo podemos expresar como la variación del flujo con respecto a θ, y la variación de θ con respecto al tiempo vendría a ser la velocidad. Por lo tanto, tenemos esta función phi que depende de θ, que es la forma de onda que tiene mi fuerza electromotriz. Por último, bueno, el torque electromagnético es la suma de los flujos en cada fase por el producto por la corriente en cada fase. Un modelo simple para una máquina de imanes permanentes con el neutro conectado. Bueno, luego el modelo del inversor, como comentamos, tenemos dos posibles topologías de 4 hilos.
La más común es conectar el centro de estrella a un divisor capacitivo, pero también tendríamos la posibilidad de conectarla a una cuarta pierna de un inversor de 4 hilos. Cada fase va a tener distintos estados dependiendo de cómo están sus llaves. Cuando está una prendida, la otra está apagada y viceversa. Cada uno de esos se va a representar con un 1 y con un 0. Y a su vez tenemos, bueno, a partir de esos estados de conmutación de SA, SB y SC, vamos a tener distintos voltajes donde acá están expresados con respecto al neutro, que nos va a permitir calcular los estados o cuando hagamos el control predictivo, vamos a poder calcular las corrientes en los 6 estados posibles que tiene el inversor, que son en los 8 vectores posibles que tiene el inversor, que son estos que tenemos acá. Y obviamente después la función de costo va a elegir la mejor opción. Bueno, otro punto importante que no está desarrollado en el trabajo, en el paper, pero viene de trabajos previos, como acá hay una referencia de esos trabajos, es cómo se calculan las corrientes óptimas para que es un poco el principio de cómo funciona esta estrategia tolerante a fallas. En este caso, este principio se basa en la teoría de la potencia activa reactiva instantánea, en donde tenemos una potencia activa P, una potencia reactiva Q y una potencia de secuencia 0 o potencia homopolar P0. Y bueno, acá se hace una optimización en donde las funciones objetivos en este caso es mantener el torque constante con la restricción de que las pérdidas sean mínimas. Por lo tanto, luego de hacer los cálculos de optimización se llega a estas ecuaciones de referencia, estas 3 ecuaciones, donde son ecuaciones que, como vemos, dependen de la referencia de par y de la forma de onda de la fuerza electromotriz que lo habíamos mencionado con anterioridad. Y bueno, el objetivo de esto es que esta ecuación siempre se mantenga constante a partir de la suma del torque de la potencia activa como también el torque de la secuencia 0. Ya vamos a ver que mientras la máquina no tenga falla, el torque predominante es el torque de la potencia activa, mientras que cuando tenemos la aparición de una falla, este torque compensa la falta de fase que se produce en la parte activa. Bueno, finalmente, desarrollando lo que es el control tolerante a fallas, acá hay un diagrama en bloque de todo lo que hace el algoritmo. Acá podemos, describiéndolo, podemos ver que hay un control 1 que está en esta línea de puntos, que son los cálculos prioritarios, los que necesitamos que sean con mayor rapidez, que comienzan con la medición de las corrientes, la detección de falla, que es lo que vamos a ver acá, el cálculo de las corrientes predichas y después un bucle de 8 repeticiones donde se calculan las corrientes predichas para los 8 posibles estados del inversor. Luego se hace la comparación con la función de costo, se elige la mejor opción y se aplica ese vector al inversor. Luego, una vez que se realiza eso, se continúa haciendo otras funciones como la medición del bus de corriente continua, la medición de la posición, el cálculo de la velocidad, el cálculo de la FEM y la estimación de la FEM, que por ahí no son, o sus dinámicas son mucho más lentas, entonces no requieren de tanta velocidad, o pueden hacerse una vez que se aplique el vector al inversor. Bueno,
entonces, describiendo un poco el algoritmo de detección de fallas, es muy simple, compara corrientes predichas con corrientes medidas, por lo tanto, voy a tener un vector R de falla que si R es mayor que un valor, un threshold, me va a detectar falla, o sea, ese coeficiente se va a hacer 0. Si no hay falla, ese coeficiente siempre es 1. Es muy simple y funciona muy bien. Por otro lado, las corrientes, esta es la corriente discretizada a partir del modelo que vimos al comienzo, la corriente de la máquina. Vamos a calcular con un horizonte n igual a 1, porque para el control de máquinas es un horizonte aceptable, el control funciona muy bien. Y si ven acá, a su vez, está multiplicada por el vector de falla. En caso que haya una falla, por ejemplo, en la fase A, esa corriente se va a anular. Lo mismo pasa con la FEM, que también está afectada por este coeficiente F. Bueno, la función de costo es un control de corriente, por lo tanto vamos a tener la comparación entre las distintas corrientes, entre su referencia y su valor predicho. Luego también tenemos un vector de retraso donde no consideramos todo el tiempo de muestreo, sino solamente consideramos el tiempo que calcula hacer el control 1, que es este TD, más el B óptimo de el próximo tiempo, que es el tiempo que me queda, digamos. De esa forma es como las famosas compensaciones que se hacen en este tipo de controles. Bueno, el banco experimental, estos ensayos se realizaron en la Universidad de Magdeburg, en Alemania, y bueno, es un banco con dos máquinas de imanes permanentes, una funcionando como carga y la otra como generador. El inversor es un inversor trifásico, un divisor capacitivo y un DCP de la marca Texas para realizar el control. Bueno, los resultados, el primer resultado es un escalón de par en donde no hay falla y vemos que el control funciona muy bien. Estas son las corrientes ABC. Esta es la fuerza electromotriz y este es el torque electromagnético, donde acá vemos el torque E, que es el torque total, que es la suma del torque EP más el torque de la secuencia 0. En este caso vemos una falla en donde no actúa el control tolerante a fallas. Vemos que una corriente se hace 0. La corriente de secuencia 0, la azul, crece, pero sin control, por lo tanto, el torque comienza a tener una pulsación de par afectando el desempeño de la máquina. Y por último, acá vemos un torque donde sí actúa el control tolerante a fallas. Acá vemos que la IA se hace 0. Y acá vemos que también al afectar el vector de falla a la FEM, también cambia la forma de ondas de FEM. Por lo tanto, acá cuando vemos la falla, si bien vemos un pequeño transitorio, el torque total, que es el amarillo, sigue constante y vemos que el torque de secuencia 0 compensa la pulsación que empieza a tener el torque P, digamos, que es el torque de la potencia activa, validando que la estrategia funciona muy bien. Y por último acá, bueno, las pérdidas Q, la potencia reactiva, que era una de las restricciones, vemos que cuando, acá es en funcionamiento normal, cuando ocurre la falla, cuando no hay control tolerante a fallas, tenemos más pérdidas que cuando sí tenemos el control tolerante a fallas. Bueno, y a modo de conclusiones, se describe una estrategia tolerante a fallas para máquinas de imanes permanentes con topologías de 4 hilos, en donde vemos que la estrategia funciona muy bien, basada en un control predictivo de estados finitos. Y bueno, por último, se va a agregar que las condiciones de falla permiten mantener el par constante, evitando el estrés y fatiga mecánica, pero sin tener en cuenta la limitación de par en este caso de estudio, que eso es algo claro. En caso, generalmente se necesita una estrategia para limitar la potencia una vez que ocurre la falla, que bueno, no está tenido en cuenta en este trabajo.
Muchas gracias.